Si hubiera pensado sobre los negocios de la forma en que pienso ahora, habría llegado más rápido, pero por mi propio bien. Sé lo que es dar mi máximo esfuerzo. ¿Qué no entiende la gente sobre ganar dinero y ser millonario que deben saber antes para lograrlo? Probablemente responderé esto de manera diferente. Cada multimillonario hecho a sí mismo estuvo en la misma posición que tú. Tienes los mismos ingredientes que ellos, pero tampoco tienes nada que perder. Por eso tienes intentos ilimitados. Es como si la vida te diera un boleto de lotería y te preguntaras, ¿y si pierdo? Pero el boleto de lotería es gratis y puedes seguir usándolo hasta que ganes. La gente quiere ganar mucho dinero, al menos en redes sociales. Sí. Ves a muchos jóvenes en sus 20s, principios de los 30, que intentan ganar dinero y se esfuerzan rápido. Hacen lo posible por eso. Se acaban de graduar de la universidad y ahora quieren tener riqueza en los próximos años. ¿Qué es lo que la gente en sus 20s no entiende sobre ganar dinero o alcanzar el estatus de millonario que realmente necesitan saber antes de lograrlo? Responderé esto de manera diferente a lo que esperas. Creo que el sexo no conoce de colores, edades, ni de nada, porque hay ciertas actividades que tienes que realizar. Si las haces, puedes obtener el resultado. Si estás en tus 20 años, es muy difícil hacer algunas cosas durante un periodo lo suficientemente largo para lograrlo. Pero hay ejemplos como Ben Francis, que comenzó Gymshark cuando tenía 16 o 17 años. Y cuando tenía 28, ya valía más de $1,000 millones. Así que en sus 20 hizo una compañía de $1,000 millones. ¿Es la excepción? En su mayoría, sí. No es tan común. Yo me hice millonario a los 26. 26 o 27, no puedo recordar. Entre los 26 y 27 tuve mi primer $1 millón en el banco. Comencé el negocio a los 22, así que tenía 5 años en el negocio. Eso sigue siendo rápido. No me malinterpretes, es rápido. Pero acumulé conocimiento porque gasté casi todos mis ingresos extra en educación y quería pagar mi impuesto de ignorancia lo más pronto posible. En lugar de comprar un Bentley o un reloj para presumir, aún vivía en una habitación compartida en una casa con otras 6 personas mientras ganaba 20,000, porque quería tener todo ese dinero para poder invertirlo si quería ir a un seminario, comprar un curso, ir a un taller o lo que fuera para mejorar mis habilidades y lograrlo más rápido. Así que creo que la idea de querer lograrlo rápido está bien. Solo es tener una expectativa realista de cuántas habilidades necesitas adquirir para llegar allí. Porque si tienes esas habilidades, creo que continuaremos viendo millonarios y multimillonarios más y más jóvenes, porque ahora es una idea viral. Taylor Swift tenía 16 años cuando empezó en la música, hace mucho tiempo. Ahora tiene 33 años y es multimillonaria. Ella sigue haciéndolo y construyendo. MrBeast tiene 24. Es una locura. La edad va a seguir disminuyendo conforme el acceso a la educación se democratice para que más personas puedan acceder de forma gratuita. Nada impide que un niño de 9 años elabore y maneje un anuncio en Facebook. Ellos por lo general son más expertos en tecnología. Tal vez solo necesitan una tarjeta de crédito. Sí, y allí está. Pero si desglosamos a la física o la acción, no es tan difícil. Nada impide a la gente. Creo que el nivel de competencia seguirá aumentando. Creo que los jóvenes son más hábiles con la tecnología y tendrán una ventaja competitiva en mejora continua sobre los mayores porque el cambio tecnológico se acelera. Y entonces la ventaja de ser joven versus viejo, en realidad, creo que va a continuar expandiéndose porque la tecnología avanza tan rápido ahora que creo que habrá mucho más. Una vez tuve un mentor cuando tenía 24 años, cuando estaba en quiebra, durmiendo en el sofá de mi hermana, y vivía gratis. No pagaba renta, comía sobras, viviendo la buena vida. Y recuerdo haberle dicho a un mentor que de verdad necesitaba ganar algo de dinero. Realmente había olvidado cómo ganar dinero. Y él dijo, el dinero viene a ti cuando estás listo para ello. Yo me sentía bastante listo. Él dijo, sí, tal vez lo consigas, pero al no estar listo, lo vas a perder todo porque no estás emocionalmente preparado. Sí. ¿Qué consejo tienes para las personas en sus 20 que quieren hacer mucho dinero? Pero si no están emocionalmente preparadas, ¿qué les podría pasar? Todo es entrenable. Si consideramos que manejar el dinero es una habilidad, se puede aprender. Ese es el caso de cualquier cosa. Por ejemplo, si sigues saltando de cosa en cosa y no te mantienes en algo, es porque no tienes la habilidad. No has sido recompensado en el pasado por quedarte en algo, o no has sufrido suficiente por empezar de nuevo.
Si es tu quinta vez y no profundizas suficiente, tal vez esta no sea la manera correcta de hacerlo. Me encanta decir la analogía de curva S. Espero que la audiencia lo disfrute. Hay 5 etapas en el viaje emprendedor al comenzar. Primero, está la línea media, que es donde empiezan. El primer paso es que suben y llegan a un optimismo desinformado. Todo parece mejor del otro lado. Ven a su amigo haciendo dropshipping, ganando mucho dinero y piensan que así les pasará a ellos. Luego compran el curso, empiezan a ver videos, intentan conectar cosas. Las cosas se rompen. Compran más inventario, no saben cuánto comprar. Y de repente, llegan al punto 2, que ahora está por debajo de la línea, lo que es un pesimismo informado. Es difícil. Descubren cosas que no sabían al principio. Pagan el precio de la ignorancia, pero todavía hay más por pagar. Siguen adelante porque quieren resolver eso. Llegan al punto 3, el valle de la desesperación, donde piensan que esto nunca funcionará. Ese es uno de los costos más difíciles. Así se siente el emprendimiento. Si puedo advertirle esto a cualquier persona nueva en esto, es la sensación de incertidumbre de no saber si el trabajo en el que has estado invirtiendo todas tus noches, fines de semana y tiempo libre algún día valdrá la pena. Es el miedo a perder tiempo. La realidad es que el resultado no es lo que estás construyendo. La persona que eres es la que estás construyendo, y eso sigue funcionando. Hay un proverbio en la Biblia, lo voy a decir mal, pero creo que es: en todo trabajo hay ganancia. Puedes reformularlo como me gusta. El trabajo trabaja en ti más de lo que tú trabajas en él. Repítelo. El trabajo te transforma más de lo que trabajas en él. Se trata más de quién nos convertimos al trabajar que del resultado obtenido. Perdí todo en mi jornada emprendedora, pero conservé todas mis habilidades y creencias. Luego pude aplicarlas y obtener un gran resultado. Recuerdo cuando perdí todo la primera vez y pensé, ¿acabo de perder 5 años de mi vida? ¿Cómo? Acabo mudarme de nuevo. Estoy empezando de cero otra vez. Pero no lo estaba porque tenía habilidades que había aprendido, siendo dueño de 6 gimnasios. Así que punto 1. Optimismo no informado. 2. Pesimismo informado. 3. Valor de la desesperación. Y 4. Optimismo informado. Entonces ahora tienes una visión del terreno. Hay esqueletos. Debes entender cómo manejar inventario. Tienes que adelantarte a algunas cosas. Aprenderás a pronosticar. Sabes que los fines de semana tiendes a hacerlo mejor, y entre semana tiendes a hacerlo menos. Así reduces el soporte en esos días y lo aumentas en los otros. Empiezas a reconocer patrones entonces. Así que comienzas a saber lo que haces, ¿verdad? Comenzaste a pagar. Estás pagando toda la deuda de ignorancia. Y finalmente, el paso 5 es lograr el objetivo original. Pero el problema es que la mayoría de la gente va del paso 1 al 2 al 3, y luego vuelven al paso 1. Con algo nuevo. ¿Verdad? Y entonces vuelven a ir. La hierba siempre parece más verde al otro lado, pero no saben que aún está abonada con estiércol. Ellos también están al otro lado. Hay por todas partes. Déjame entrar en bienes raíces ahora. Voy a hacer venta al por mayor y deterioro, ¿verdad? Por supuesto, están todas estas maneras rápidas de ganar dinero. Pero si te fijas en quienes ganan más dinero, han pasado una cantidad significativa de tiempo. Y estoy diciendo esto otra vez, repitiéndolo. Es que la escena de entrenamiento en Rocky dura 2 minutos. En las películas puede durar 5 años o 10. Recuerdo a mi vecino que conocí cuando tenía 15 años. Ahora trabaja para nosotros en Acquisition.com. Tiene 15 años y dice, quiero ser un empresario. Entrenó conmigo todos los días durante un par de años en mi gimnasio en casa. Entonces, lo consiguió. Ahora es más listo que yo. Y entonces él va a la universidad, y después de su primer semestre dice, no sé, estoy estudiando negocios. Y yo le digo, amigo, ¿lo estás haciendo en serio o no? ¿Realmente estás haciendo esto? Y él dijo, bueno, la escuela realmente bla bla bla. Y le dije, el mundo no necesita otro 3. Un título en negocios. O destacas en la escuela o no vayas si tu objetivo es el emprendimiento. Él dice, bueno, quiero ser emprendedor. Y aparentemente le dije esto, que recuerda porque lo menciona todo el tiempo. Pero le dije, tienes miedo de ir con todo en el emprendimiento porque estar en la universidad es seguro desde una perspectiva de aprobación. Así que estás haciendo todas estas cosas secundarias, pero no tienes que soportar el peso de fallar porque todavía estás en la escuela. Sí. Necesitas dar. No estaba comprometido. Exactamente. Dejó la escuela y luego comenzó en el área de llamadas de mi gimnasio. Eso no es glorioso. Y para ser justos, pasó lo que mencioné antes. Entonces le dije que no podía darle el trabajo. Podía conseguirle una entrevista, pero eso iba a depender del gerente de ventas y no iba a mencionar que lo conocía. Él aceptó y le dije que se preparara. Así consiguió el trabajo. Para ser justos, las calificaciones para los que atienden en primera línea no son altas. La razón por la que le ofrecí ese puesto fue porque un día lo encontré esperando a que yo fuera a hacer ejercicio, y lo escuché tratando de hacer un trato de bienes raíces al por mayor. Le pregunté si había cerrado el trato y dijo que no.
Añadió que no estaba seguro si lo de bienes raíces era para él. Le dije, ¿te has oído en el teléfono? Y él me preguntó, ¿qué quieres decir? Le mencioné que sonaba horrible, así no iba a poder vender nada. No tenía la habilidad. Él dijo, ¿cómo me hago bueno en ventas? Le dije, trabaja con alguien experimentado que te pueda guiar. Le conseguí la entrevista. Tomó el trabajo. Se convirtió en el mejor vendedor del equipo de prospección y luego lo demás. Hasta después fue al equipo de prospección, el segundo peldaño de vendedores, que es donde califican oportunidades, y se convirtió en el mejor allí. Luego llegó a la cima, que eran los cerradores de trato, y fue el mejor. Aprendió habilidades. 26 hombres. Wow. Gran equipo. Muchos son hombres. Ustedes no tienen familia. Wow. ¿Y cuánto puedes ganar como mejor cerrador? 205,250 al año. Sí. Es buen dinero para un joven de 21 o 22 años. Sí. Sí. Tenía 19 en ese momento y ganaba eso. Te cambia la vida. Y tuviste que aprender cómo hablar con hombres, dueños de gimnasios de 40 años, diciéndoles cómo puedes ayudarlos con su negocio. Wow. ¿Verdad? Hay que tener agallas. Cuando comienzas, enfócate en aprender en vez de ganar dinero. Ahora, él obviamente ganó dinero porque aceleró su aprendizaje. Y creo que uno de los mayores trucos del mundo es que te paguen por aprender. Actualmente tenemos este gran contexto social de que pagas para aprender. ¿Qué pasaría si hubiera un mundo donde te pagaran por aprender? Eso es trabajar en una empresa, si consideras la carrera a elegir. Si no sabes qué hacer, te recomendaría comenzar con una meta habilidad. Entonces, las ventas. Si aprendes a vender, funcionará en cualquier empresa. Si aprendes marketing, funcionará en cualquier empresa. Para ser justo, siendo de recursos humanos, 1 millón de empresas necesitan cosas de recursos humanos, si eso te gusta. Si no sabes lo que te gusta, no te gustará nada a menos que comiences. Usualmente nos gustan las cosas en las que somos buenos, y generalmente no somos buenos al empezar. La única manera de ser bueno en algo es hacerlo mucho. Al iniciar eres malo. Y muchas veces, existe esta falacia de encontrar lo correcto o el ajuste perfecto. Pero casi todos los emprendedores han tenido muchos negocios y fracasos antes de tener éxito. Es porque ellos avanzaron escalonadamente, y hay esta parálisis de que tengo que elegir lo correcto, y en realidad, tienes que elegir algo, y aprenderás todas las deficiencias que no tenías idea que tenías una vez que te metas en ello. A ver, empecé un gimnasio tradicional a los 22 años. Firmé un contrato de arrendamiento. Fue estúpido. No tenía idea de lo que hacía, pero firmé. Felicitaciones a mi yo más joven. Tuve un mentor desde el principio que estaba en el mundo de los gimnasios. Genial. Te daba consejos y aprendiste. Sí, quiero decir, aún así fue increíblemente difícil, pero lo logré. Pude absorber todo, como si fuera de una manguera de bomberos. Manguera contra incendios. Como una aspiradora, para obtener toda la información que necesitaba para apenas mantenerme a flote. Y luego las cosas empezaron a mejorar porque cada fin de semana iba y conducía hasta el gimnasio de un dueño y le decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tu vestíbulo es así? ¿Cuántos clientes potenciales conviertes? ¿Cómo llamas? Cada fin de semana seguía haciendo eso porque era muy joven. Eras joven. Exactamente. Agradezco mucho a esos emprendedores que me ayudaron. De alguna manera, mucho de lo que hago en Acquisition.com es mi manera de retribuir. Una de las cosas más geniales es cuando comienzas, pides consejo humildemente y tomas acción. Quieres empezar algo, tienes la iniciativa, tratas de tomar acción e iniciar el proceso. La gente generalmente quiere dar apoyo y dice, oye, ¿por qué no vienes y almorzamos y hablamos? Pero si solo dices lo que quieres hacer y no tomas acción, es menos probable que te ayuden. Quizás te ayuden un poco, pero si te ven luchando poco, no es muy probable. Pero si lo ven, van a ayudarte a empezar. Me encanta el dicho, la suerte favorece a los preparados. Así que, si quieres pedirle a Luis que te tenga en su programa o que él participe en tu show, ¿verdad? Bueno, ¿qué haces? No solo pides a Luis, demuestras cuánto te has preparado. Dices, oye, revisé 50 horas de tu contenido. Aquí hay 9 preguntas que nunca te han hecho y que creo serían realmente buenas. 2 amigos de la universidad también grabarán. Tengo un sótano de iglesia donde puedo conseguir la iluminación correcta para que se vea cinemático. Sé que no tengo tu audiencia, pero puedo ayudarte a obtener clips que se distribuirán y convertirán para ti. Espero que eso sea suficiente valor añadido. Ahora, Luis puede que no diga que sí, pero si lo haces 100 veces, contando cientos, ¿verdad? Luis dirá que sí. ¿Verdad? Todos aman ayudar a quienes se ayudan a sí mismos, porque el mayor miedo de quien da consejo es que alguien lo tome y no haga nada. No aprendieron.
no cambiaron su comportamiento, Cierto. ¿verdad? Una pérdida. Entonces no sientes que estás enseñando, solo enseñas si cambian su comportamiento. Si lo hacen, aprendieron. Muchas personas disfrutan ser maestros y creen que enseñar es agradable, pero solo sientes que tienes un rol de enseñanza si ves un cambio. Alguien toma acción. ¿Verdad? Puedes engañar al sistema si solo enseñas a aquellos que toman iniciativa. 100%. Eso me pasó al principio. Tomaba mucha acción y la gente quería incluirme en reuniones. Querían que estuviera en la mesa porque actuaba aunque era joven. No tenía dinero y estaba luchando. Decían, este chico quiere lograrlo. Iba a todas las conferencias del mundo del blogging en redes sociales y de alguna manera llegaba a las cenas con los oradores. Decían, oye, ¿por qué no vienes a acompañarnos, chico? Nos traes mucha alegría, aunque no tienes idea de lo que haces. No puedes ofrecer nada más que alegría. Pero estaba haciendo preguntas interesantes que la gente no pregunta. Así que sí, estaban felices de hablar de ellos mismos por 20 minutos. Totalmente. Entras en la sala, obtienes acceso y tomas acción. La gente querrá seguir apoyándote porque aplicas sus enseñanzas. A la gente le gusta sentirse importante. Sí, así es. Valida que saben lo que están haciendo y eso es bueno. Quieren seguir ayudando a los demás a crecer. ¿Qué crees que tu yo de 85 años necesita decirte ahora para llegar a donde quieres estar más rápido? Oh, es gracioso que esa fuera la pregunta. Imagina que es un mentor. Sí, creo que me diría, ¿por qué quieres ir más rápido? ¿Por qué no puede tomar 10 veces más tiempo? ¿De 200 a 1000? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué necesitas hacerlo en 5 o 10 años y no en 50? Correcto. Si tomara 50 años, pero al final todo sucediera de golpe, ¿me gustaría eso? No lo sé. Es como el hombre que vive una vida increíble y en el último día descubren que es un fraude. O el hombre que vive toda su vida con todos pensando que es un fraude y en su último día prueba que tenía razón. ¿Cuál preferirías ser? Si te vas, no experimentarás el fruto de todo. Pero es una pregunta interesante. Como los pintores que se vuelven famosos después de morir. Sí, creo que lo que diría mi yo de 85 años. Te diré los temas recurrentes en los que debería trabajar. La paciencia y el enfoque son importantes. Quiero apegarme a lo que me comprometí, enfocándome en lo que se puede controlar como las actividades, acciones que debo tomar y estar bien con los resultados potencialmente variados. A veces es bueno, en otras es malo. Quiero estar consistentemente desvinculado del resultado, pero haciendo todo lo posible para asegurarme de que todo lo que estaba bajo mi control se hizo al máximo. Se puede empezar bien, pero es difícil entender el contexto. Muchas veces escuchas a la gente decir que esto se trata del viaje, no del destino. Y escuchas a la gente decir que se trata de hacer las cosas, no del resultado. Y sí, es fácil para ti decir eso cuando tienes el resultado. Correcto, cuando han ganado el dinero. Y si tenemos 5 objetivos para el año, es porque nosotros, yo personalmente, no he hecho mi trabajo porque una de esas cosas es la más importante. Y si no puedo decirle a mi equipo, esto es lo más importante, entonces ¿cómo voy a esperar que ellos hagan ese juicio sin el contexto que tengo? Y es como estar dispuesto a tomar la decisión difícil. Y creo que mucha gente tiene miedo de hacerlo. Y mientras más he apostado por decir, si tengo que elegir una cosa, piensas de manera diferente. Así que, por ejemplo, si dijera, ya sabes, Luis, ¿qué cosa si pudieras hacer que solo una cosa sucediera en 12 meses? ¿Cómo debería ser la realidad en 12 meses para que alcances tu objetivo? Como, ¿cuál es la única cosa que, si solo eso sucediera, el resto de tus metas sería logrado o se volvería irrelevante como consecuencia? Lo cual es más común. Y al pensar en eso, como esto fue hace 4 años, lo grande que tenía era como, si solo construía una gran marca de negocio. Entonces no necesito ser el mejor seleccionador de inversiones. No necesito ser el mejor negociador porque tendré más flujo de ofertas exclusivas. Así que la gente simplemente querrán venir a invertir conmigo, o que yo invierta en ellos. Y podré elegir la mejor empresa porque tendré más oportunidades que cualquiera. Y no necesito ser un negociador profesional porque la gente quiere hacer un trato en lugar de subastarlo entre mí y otras 10 partes. Y así es. Si puedo simplemente, ¿cuál es esa cosa para este año? Y creo que donde entra la estrategia es al forzar ese enfoque y decir no a las otras cosas. Te vuelves realmente selectivo. Y eso es al nivel más alto. Entonces, ¿cuál es el enfoque principal para ti? Para este próximo año. Sí. ¿Qué fue este año y qué será para el próximo año? Así que este año en realidad fue desarrollar un sistema de granja para el portafolio. Así que lo que Flujo de nosotros... acuerdos. Sí. Así que básicamente lo que descubrimos fue que miramos nuestro número 1. Así que miramos todo nuestro portafolio. Y justo antes de hablar de esto estaba diciendo cómo habíamos podado las cosas. Y por eso soy un gran defensor de eliminar tanto como sea posible, porque solo tienes un ancho de banda fijo.
Y si la estrategia son recursos limitados frente a oportunidades ilimitadas. Y entonces tu priorización de esa cantidad limitada de cosas frente a las cosas que puedes hacer así es la estrategia. Sí. Y por eso, entonces teníamos 24 empresas en el portafolio. Y así que lo reduje a 10 en los últimos 12 meses. Además de eso, no hice nuevos acuerdos. ¿Eso significa que vendiste tu participación en esas? Sí. Sí. Básicamente, me deshice de ellos con pérdida, o como quieras llamarlo. Pero la cosa es que el portafolio en su conjunto aún superó al año anterior, centrándose en los sementales. Y además, durante el último año, solo hicimos un trato, mientras que antes de eso, hicimos 12 tratos el año anterior. Y así... ¿Necesitabas hacer esos 12 acuerdos primero para ver dónde estabas? Pero creo que sí. Creo que sí. Creo No puedes que sí. simplemente Tenía que hacer un hacerlo. trato al año para empezar. Necesitas tener algunas pérdidas. Creo que es un buen punto porque es muy parecido a, ok, si quiero ser rico debería volar en aviones privados. Es como, esto no funciona. Si quiero ser alto debería jugar baloncesto. Es como que las personas confunden lo que estás haciendo ahora versus lo que se necesitó para llegar allí. Y así, esas son dos cosas separadas. Pero volviendo a la parte de enfoque, si la estrategia es la priorización de los recursos, entonces tener enfoque es parte de la estrategia. Y luego todo el camino hacia abajo, porque recientemente entré en el lado de medios del negocio. Volver a operar, lo cual no he hecho en años. Y ha sido realmente divertido para mí porque tengo un conjunto de habilidades mejor ahora que hace 5 años, que fue realmente la última vez que realmente operé cosas. Y simplemente enfocando implacablemente al equipo en que una cosa si hiciéramos en medios cambiaría todo. Y así, a la pregunta que tenías, todo este año ha estado dedicado al sistema de granjas, que fue como cuando miramos el portafolio. Vimos que nuestra empresa número 1, número 2 y número 4 de mejor desempeño eran empresas que habíamos conocido, antes de hacer acuerdos. Así que trabajamos con ellos un poco, solo ayudándolos, haciendo llamadas telefónicas, reuniéndonos en persona, lo que sea. Y yo estaba como, oh, de acuerdo. Hay algo interesante ahí. ¿Cómo puedo recrear ese proceso a propósito en lugar de por Entonces, accidente? solo una empresa, una vez que comenzaste la empresa agrícola, llegó al top 4. Correcto. Después de que empezaste a hacer esto, ¿verdad? La número 1, número 2 y número 4. Esos ocurrieron antes, por sí. accidente y por hacer tratos normales. Sí. Y pensé en cómo crear eso. Por eso comenzamos a hacer talleres en nuestra sede o lo que podemos acomodar en la oficina. Pero los invitamos a todos. Y muchos de ellos no están listos para un portafolio. Pero hemos ayudado a algunos a pasar de 5 millones a 20 millones. Y cuando quieren conseguir un socio de crecimiento, esperamos su llamada. Así que es como un fin de semana de incubadora. Exactamente, No una incubadora a porque tiempo no tengo los completo. recursos para hacer eso y no quiero perder el enfoque. Así que Interesante. eso fue básicamente este año. Esa fue la gran cosa que hicimos este ¿Cuántos año. de esos talleres hiciste? Quiero decir, probablemente hicimos como 14 este año. Así que Está probablemente un poco más de uno, básicamente uno al mes más o menos. Sí, sí, y claro, es como- claro. Y es como, ¿sabes? Si estamos ocupados, entonces se retrasa y luego podemos Sí, hacer 2. sí. Oye, estamos un poco libres, hagamos 2. Sí, eso fue lo principal. Y luego enfocar todo el camino hacia abajo. Porque ha sido cada vez más implacable en términos de poder decir no. Cuando hablo con alguien de mi equipo y le digo, si solo hicieras una cosa, eso haría que tu trabajo fuera excepcional. Y luego dicen algo del tipo de, bueno, tengo todas estas otras cosas. Y yo digo, genial, no las hagas. Y me miran, yo les digo, soy el jefe aquí, no te preocupes, está bien. Hagamos Y esa entonces la cosa. respuesta que recibo es, amigo, es mucho más fácil. Si solo tengo que hacer esta única cosa, puedo hacerlo increíblemente bien. Y entonces, todo el mundo necesita enfoque. Y veo el trabajo del jefe en todos los niveles, ya sea empresario, jefe de división, líder de departamento, gerente, lo que sea. Como evaluar constantemente las cosas que están sobre las personas. ¿Quién tú? Y que quién informa uso de placa. Es como, ¿qué tienen frente a ellos? ¿Y cómo puedo podar ese árbol? ¿Cómo puedo simplemente apartar las cosas de ellos para que puedan poner todos sus recursos en una sola cosa? Y para mí como Acquisition.com, o como nuestro pequeño logo, aquí son las dos fuerzas principales del negocio. Como yo las entiendo, tienes oferta y demanda. Y la razón por la que es un punto de apoyo es por el apalancamiento. Y entonces, el apalancamiento es obtener más por lo que inviertes. Y así, las personas que avanzan más rápido en la vida no hacen más que otras personas. Obtienen más por cada repetición. Y así, pienso en eso dentro de todas las organizaciones que tenemos. Como cuando pasamos un día completo con nuestra compañía más grande de la cartera. Y estoy seguro de que pasaremos de lo que es estrictamente negocio. Pero esto es lo que tengo en mente. Pasamos un día completo con todos los ejecutivos de nuestra gran empresa de cartera, que este año probablemente cerrará en 110 millones. Es un negocio de software. Y crecimos de 2 millones. ¡Wow! Así que confían en nosotros y en el crecimiento de la empresa.
Lo que trajeron ese día fueron 5 objetivos y cada objetivo tenía 5 subtareas. Así que hay 25 cosas que teníamos que hacer para, entre comillas, este año. Y me gusta, ya sabes, simplemente estaba sentándome un poco más en silencio durante el día, como, absorbiéndolo, como si algo se sintiera mal. 25 cosas. Un Son montón muchas de tareas. cosas, un montón de cosas. Y al final del día terminé yendo a la pizarra que estaba en el lado de la pared. Y escribí 1, 2, 3 y escribí las 3 cosas que pensé que necesitábamos hacer. Y dije, no hacemos el número 2 hasta que el número 1 esté hecho. Y fue un momento realmente clarificador. Así que fue como, si no hacemos esta, nada más importa. Y si hacemos esta, entonces esta valdrá más. Y así, es como si esto multiplicara la segunda cosa. Y creo que hay una gran falacia sobre las tareas concurrentes. Muchas personas, ha sido súper bien estudiado, que si cambias entre tareas, eres mucho menos efectivo. Eres como un 75% menos efectivo. Cuando cambias entre 2 cosas y mucho menos si son 5 y tu teléfono y tus hijos y lo que sea, ¿verdad? Y entonces, creo que hay esta gran falacia que he cambiado en cuanto a cómo opero, que es que en realidad hacemos las cosas en secuencia. Hacemos las cosas en un orden, es decir, aunque puedas tener 5 personas en tu equipo, necesitamos desplegar todos los recursos para resolver este único problema. Y luego, una vez que ese problema se resuelva, lo que sucede es el hecho de que los otros 4 incendios existen, porque seamos realistas, siempre va a haber problemas. Pero el hecho de que existan los otros 4 incendios te da urgencia para resolver el primero. Y así, en realidad, terminas 5 cosas más rápido cuando las haces en orden que tratando de hacer las 5 a la vez. Y sin embargo, por alguna razón, no nos recordamos eso con regularidad. Y así que esto ha sido como, diría, como ese ha sido el cambio más grande en mi carrera emprendedora. Y la razón por la que en Gym Lounge, que era la empresa que vendí. Para aquellos de ustedes que están escuchando, el mayor error que cometí en ese negocio fue que cuando estaba yendo bien, empecé básicamente otra empresa, en lugar de apostar por lo que funcionaba. Y básicamente el año en que comencé la segunda empresa, los ingresos no bajaron, pero mi tasa de crecimiento disminuyó mucho. Así que, ya saben, agregamos tal vez un 30% en ingresos cuando probablemente podríamos haber duplicado. Porque puse toda mi atención en esta otra cosa. Y entonces las cosas van muy bien en Acquisition.com. Y tuve esta corazonada de hacer lo mismo, simplemente repetir el mismo error. Yo estaba como, no puedo aprender esto otra vez. Estará muy gruñón. Doloroso. Las apuestas son más Así que altas. enfocarse ha Y sido así, lo más importante hasta ahora. número 1. El segundo ha sido mi comprensión del talento, la cual también se ha desarrollado como un buen vino en términos de cómo hay tanta influencia con buen talento. Entonces, por ejemplo, Steve Jobs da esta gran analogía. Él dice, ya sabes, en Nueva York hay un montón de taxistas. Y el peor taxista, si tuviera que llevarte al otro lado de la ciudad, tal vez te tome el doble de tiempo que el mejor taxista. Quizás te llevaría un tercio del tiempo que el malo, ¿verdad? Pero esa es la diferencia entre el mejor absoluto y el peor absoluto. Pero en un negocio basado en el conocimiento como el mío, como el tuyo, el mejor absoluto podría obtener 100 veces más retorno que alguien que es simplemente bueno. Y comparado con lo malo, obviamente quiero decir, básicamente no, nunca sucedería. Ni siquiera podrían tener éxito, ¿verdad? Y al pensar en eso, todavía he redoblado la apuesta en el arbitraje de personas inteligentes y trabajadoras. Lo cual es como, vale la pena pagarle a alguien millones de dólares al año si pueden hacerte ganar decenas de millones o cientos de millones de dólares al año. Y creo que es una de las grandes oportunidades que siempre existirán, porque siempre habrá emprendedores baratos. Y quien no reconocerá el valor desproporcionado del talento. Y creo que cuanto más tiempo llevo en el juego, para ser justos, más expuesto he estado a talentos de alto nivel y más sé lo que hay ahí afuera. Y uno de mis grandes mentores me dijo que el mejor talento siempre está en el futuro. Y cualquiera que sean tus estándares, es como que siempre tienes que seguir elevándolos. Porque a medida que las cosas crecen, algunas personas sobrepasan su esfera de competencia. No son tan buenas en este nivel como lo eran antes. No hay nada malo con ellos ni contigo. Son solo temporadas. Y así, mi comprensión de eso ha cambiado en cuanto a mi papel también. Me veo a mí mismo como el reclutador principal para las mejores personas, porque las mejores personas solo quieren hablar con el CEO porque no les estás ofreciendo una oportunidad de carrera. Ellos ya tienen una carrera. Te están dando a ti, básicamente todo lo que saben para ayudar a crecer tu visión. Y así es mucho más que tú los convences a ellos, que ellos te convenzan a ti. Ya tienen una historia, tienen ofertas, tienen cazatalentos que los llaman todos los días. No les estás ofreciendo nada que no tengan ya. Y es como Sheryl Sandberg con Zuckerberg. Se reunía con ella para cenar una vez a la semana durante un año antes de eso, antes de que ella tomara el control de Facebook. Y todas las personas que estoy mirando,
son todas extraordinarias. Y entonces, en lugar de pensar como, hombre, realmente necesitamos a alguien para llenar este puesto, es como, necesito a John para llenar este puesto. Y John actualmente no trabaja para mí, trabaja para otra persona. Puede tomar 6 meses. Y tengo que encontrar la manera de que John deje lo que está haciendo y venga a trabajar conmigo. Y eso ha sido probablemente, esos han sido los dos más grandes. Esos han sido los dos mayores cambios o giros que creo que han impulsado Acquisition.com. En los últimos años ha seguido mejorando cada vez más al centrarse en lo único que importa más y ser lo suficientemente disciplinado como para decir, sí, no vamos a hacer estas cosas. Y sí, son problemas y los resolveremos tan pronto como terminemos con esta única cosa que importa más. Y luego, para ejecutarlo, necesitas a los absolutamente mejores y más brillantes, porque el arbitraje en sí, alguien sí eso imagina la diferencia. Tuvimos esto como ingenieros, ¿verdad? Esta cosa de conductor de taxi. Si un buen ingeniero cuesta $250,000 al año, y un ingeniero increíble cuesta $1,000,000 al año, pero obtienes un rendimiento de 100 veces con ese tipo, sigue siendo un mejor trato, aunque cueste más. Y creo que ahí es donde la gente se confunde, que cuesta más, pero es un mejor trato. Y entonces el talento es un mejor trato. Este es el temor para la mayoría de las personas. Está bien. ¿Qué pasa si hago esa inversión de $200,000 en la persona, $500,000, y no funciona? Y son perezosos. Están mal habituados. Esto, aquello. E invertí 6 meses de mi vida consiguiendo este dinero. Todas estas cosas. Y no están entregando lo que esperaba o deseaba. Creo que te va a encantar esto así. Esto es, así que lo que describimos es el trabajo del emprendedor. Riesgo. La razón por la que nuestra compensación es desproporcionada en relación a nuestro esfuerzo es porque estamos dispuestos a asumir riesgos que otras personas no están. Y eso no siempre funciona. No siempre funciona. Por supuesto. Y eso es, pero la cosa es como, si piensas en eso, digamos que hay un casino, ¿verdad? Y tienes un juego donde tienes una posibilidad de 1 en 5 de obtener un pago de 100 veces. Bueno, deberías jugar ese juego cada vez, sabiendo que vas a perder 4 de cada 5 veces. Porque vale la pena por un pago de 100 veces, pero pierdes más veces de las que ganas. Y esa es la dificultad desde la perspectiva del cerebro humano, que vemos 2, 3 pérdidas seguidas y pensamos, oh, esto no funciona, o soy un fracaso, o lo que sea. Pero puede ser algo intrínseco al funcionamiento del juego. La mayor parte de la volatilidad proviene de la falta de volumen, y eso es todo hacia abajo. Intentando hacer que mi negocio secundario despegue en Etsy o lo que sea. Estoy tratando de iniciar mi pequeño negocio de contabilidad o teneduría de libros. Es como si los clientes fueran algo esporádicos. Estoy consiguiendo uno cada 2 semanas más o menos. Pero si tomara todo el año de esfuerzo promocional que hiciste y luego lo comprimiera en una semana, entonces realmente podrías tener métricas predictivas que tengan sentido. Es solo que estás teniendo 100 conversaciones durante 6 meses y esas 100 conversaciones crean 3 acuerdos. Y así es como... Está bien, lo que parece esporádico o lo que parece volátil es en realidad una función de bajo volumen. Simplemente no estás haciendo lo suficiente. No estamos en un horizonte de tiempo lo suficientemente rápido. Así que pienso mucho en esto cada vez que hay una inconsistencia. Dije, necesitamos hacer mucho más para que se vuelva consistente y tenemos la ilusión de inconsistencia. Pero solo necesitamos aumentar el final por 100. Y entonces de repente se siente muy consistente que el 3% de las conversaciones se convierten en clientes. Y entonces de repente ahora tenemos un negocio. Sí, exactamente. ¿Cuál sería la tercera cosa entonces? Es la tercera y luego un bono. No, el bono básicamente es que mi comprensión de la marca A, siento que también se ha desarrollado. Así que las 3 cosas no son conceptos nuevos. Siento que mi comprensión de ellos se ha profundizado. Y espero profundizar aún más mi comprensión de ellos en el futuro. Tuve una conversación maravillosa con Ben Francis, quien es el CEO de Gymshark. Para aquellos que no lo sepan, él tiene como 32 años. Hacen un montón de dinero al año. Son como la segunda marca de ropa más grande en el Reino Unido. Realmente impresionante. Un tipo genial. Y estábamos hablando sobre, básicamente, la proporción de marca frente a quien pide respuesta directa. Eso es lo correcto para un negocio. Contaré una historia que él me contó y cambió mi perspectiva. Probablemente fue la conversación más influyente que tuve del año. El director de marketing de New Balance fue despedido porque tuvieron 15 años de declive. El nuevo tipo llegó y fue al jefe ejecutivo y le dijo, ¿puedo arriesgarme? ¿Puedo hacer una gran apuesta? Y le dijeron que sí. Entonces el 70% de su presupuesto de publicidad iba destinado a descuentos y ofertas para que la gente comprara zapatos directamente. Y el 30% se destinaba a influencers, patrocinios, más reconocimiento.
Lo que hizo fue invertirlo y destinó el 70% a influencers y patrocinios. Y el factor cool, La marca. asociaciones Sí. positivas para su público ideal. El 30% iba destinado a lo tradicional. Durante los siguientes 18 meses, perdieron más dinero. En el mes 19, hubo un cambio y comenzó a subir. Y luego subió como un disparo. Parece que está cambiando un poco el valor percibido Claro, dentro de... están teniendo un Sí. renacimiento completo ahora mismo. Triunfando. Solían ser zapatos que usaban los papás y chicas de la generación C, que usan calcetines blancos subidos. Hay varias lecciones pequeñas que aprendí de eso. La primera es que la marca ocurre con un retraso. Fue como si hubiese cambiado el comportamiento y tomó 18 meses. Según eso, es como si estuviera viviendo hoy basado en el trabajo que hice hace 2 años. Y quieres cavar el pozo antes de tener sed. Así que, ¿qué quiero dentro de 2 años? Tengo que empezar ahora. Entonces, eso es lo número 1. El retraso entre cuánto tiempo pasa desde que comienzas a cambiar tu comportamiento hasta que ves el resultado. Lo otro es que los fundadores tienden a invertir más en marca en comparación con las corporaciones tradicionales, porque estas son evaluadas por trimestres. Y por eso destruyes a las empresas a largo plazo. Porque el día que cambias de marca a 70%, lo haces mejor. Estás adelantando ingresos. Eso es como recoger una fruta temprano, pero sabes que terminas llenando la cesta más rápido, pero luego no hay más frutas para recoger, porque no has estado plantando tus árboles. Eso ha cambiado drásticamente la situación. Y también tenía una métrica cuantificable. Lo interesante sobre el 70 es que está súper bien estudiado porque la televisión y Facebook, si miras la proporción de publicaciones con respecto a anuncios en tu feed de noticias, han investigado esto. Saben cuántos anuncios pueden poner sin que la gente deje de ver. La proporción es de 3,5. Básicamente son buenas experiencias a anuncios. Y cuando piensas 70-30, está un poco en el lado más bajo. Pero creo que probablemente esté más cerca de 25-75. También creo que están redondeando y los números por supuesto. cambian. Pero está en paralelo con la misma proporción que constantemente entrega valor y te permite monetizarlo. Y eso es una evidencia corroborada. Pero la única manera de ganar más dinero es brindar un servicio excepcional. Servicio valioso y cobrar una tonelada de dinero por ello. Y debido a que optimicé para ganar dinero, comencé a buscar negocios con bajos gastos de capital, porque había perdido todo después de esos 5 años. Y entonces pensé, nunca más voy a reinvertir cada dólar del negocio nuevo en el negocio porque lo he perdido antes. Así que cuando comencé el siguiente negocio y cada negocio que he tenido después, tomamos dividendos cada mes y lo hacemos porque... No esperas hasta que haya una salida 10 años después y No, pongas quiero todo tu decir, dinero. me encanta Me encantaría hacer ambas cosas. ¿Por qué no las Claro. dos, verdad? Toma un dividendo Por y consigue una porción más supuesto. grande. Pero no solo pon dinero y espera sin obtener nada a cambio. 100%. Y la cosa es que, y esto era una falacia que tenía porque la gente siempre habla de reinvertir en su negocio, pero me di cuenta de que eso solo significaba que no estaban obteniendo ganancias. Y así, la gran mayoría de los negocios, incluso el mundo del software, está cambiando un poco en esto, pero quieren ver ganancias. Y aún es mejor si tienes flujo de caja neto libre, que es solo una forma elegante de decir la cantidad de dinero que puedes retirar cada mes después, haciendo las inversiones necesarias en el negocio. Y por eso quería tener negocios que generaran flujo de caja, porque lo había perdido todo antes. Así que creo que hay mucho. Como cada una de mis temporadas de negocios. Diría que he tenido 3 temporadas de negocios. Tuve mi periodo de propiedad de gimnasio. Tuve mi periodo de cambio y lanzamiento temprano del gimnasio. Y luego tuve laboratorios prestigiosos, el negocio de licencias y Allen. Esa fue como mi última temporada. Cuando saliste del Owls, sí. Sí. Y luego diría que ahora estamos en nuestra tercera temporada, supongo. Así que gimnasios físicos, licencias, suplementos y software. Y luego la tercera temporada, que es lo que tenemos ahora. Y cada uno de ellos tiene una enorme magnitud de apalancamiento que se le añadió.
Y entonces fue que Gym Lounge comenzó por accidente, en el sentido de que pensé que podría ser una forma de ganar dinero. Porque la gente dice, lo haces bastante bien por tu cuenta. ¿Puedes ayudarme? Exactamente lo que era. Ellos dicen, ¿puedes enseñarme lo que has hecho? Fue exactamente Muy, eso. déjame entrar aquí. Y solo les ayudé a duplicar sus ingresos en 60 días. Sí. Tal vez soy bueno en esto. La me gente me por paga eso. más por eso que por ayudarles a perder 20 libras. Y así fue cuando pasé de B2C a B2B. Y luego, para ser honesto, fue solo subir otro orden de magnitud porque ahora, en lugar de solo construir un negocio, estamos construyendo muchos negocios al mismo tiempo. Y así es como Acquisition.com creo que tiene un tamaño mucho mayor, por así decirlo, por falta de un término mejor. Correcto. Entonces, ¿qué buscas cuando adquieres un negocio o inviertes en uno que tiene flujo de caja? ¿Y qué negocios tienen el mejor flujo de caja? Esto será relevante para todos en la audiencia y también toca lo que estábamos hablando sobre el tema de la riqueza. Como las personas adineradas eligen oportunidades de mayor apalancamiento. Y repasamos lo que era el apalancamiento antes. Las mejores empresas, especialmente en un periodo inflacionario, son aquellas que tienen bajos gastos de capital. Y eso es porque... ¿Tienes sí, algunos ejemplos? Te daré ejemplos opuestos para hacer y luego lo explicaré. Algo que sí tiene un alto gasto de capital, que es en lo que no querrías involucrarte, serían cosas que tienen mucho inventario, cosas que tienen mucha cadena de suministro, mucha fabricación, equipo pesado, cosas donde tienes que comprar constantemente más cosas para aumentar la capacidad. Un negocio de bajo gasto de capital son cosas como servicios, negocios digitales. El software es mixto porque a veces el equipo de desarrollo puede considerarse caro. Pasemos eso por alto. Realmente depende de cómo construyas el equipo de desarrollo. Pero la idea es que si puedes, produce 10 veces más unidades sin cambiar fenomenalmente la base de costos. Entonces tendrás un negocio que tiene menores gastos de capital. Y la mayoría de esos Sí. tipos de negocios generan más flujo de caja, tienen más poder de fijación de precios. Y así, quiero decir, eso es en lo que Warren Buffett invierte. Seguros Geico, correcto, no hay capital, es riesgo. Literalmente están evaluando el riesgo. Aire. Son matemáticas. Sí. Como si el negocio fueran matemáticas. Si realmente lo piensas, el negocio de los seguros son solo matemáticas. Y lo que es loco es que una gran manera de descubrir los negocios con mayor apalancamiento que existen es mirando los negocios que han estado aquí por más tiempo. El seguro ha existido desde antes de las guerras mundiales. Los bancos han estado aquí desde siempre. JP Morgan estuvo en los años 800. Las compañías de seguros más grandes, todas tienen más de 100 años. Fueron fundadas en los años 1800. Así que cuando tienes un negocio que ha durado tanto tiempo, para mí es una gran señal de que esta cosa tiene que generar dinero. Porque significa que pudieron seguir ganando dinero a través de guerras, hambrunas, antes de depresiones, todo eso. Y aún pudieron seguir adelante. Entonces creo que cuando la gente mira a muchos de los negocios más grandes que existen, tienen márgenes brutos fenomenales. No quiero ser demasiado técnico en términos de negocios aquí, pero bueno, el margen bruto es cuánto cuesta hacer una nueva unidad, ¿verdad? Y así como una píldora, por ejemplo, cuesta $100 millones hacer la primera píldora. Después cada pastilla cuesta $1 Por lo tanto, el margen bruto de la pastilla es muy alto porque si venden cada pastilla por $10, les cuesta $1. Esos son grandes márgenes. Y la mayoría de las personas que son dueñas de pequeños negocios, o personas que intentan entrar en pequeños negocios, establecen precios como dueños de pequeños negocios. Dicen, bueno, me cuesta $1, lo venderé por 3 o lo venderé por 2. Pero si ya estás comenzando con un margen bruto del 50%, es muy difícil ganar dinero, porque piensa que a 100 ya estás a la mitad. Y luego tienes al resto de las personas a las que tienes que pagar con ese extra del 50%. Muy difícil de hacer. Entonces voy a dar un par de reglas generales si alguien quiere esto. Pero si estás construyendo un negocio basado en servicios para nosotros, yo lo haría. Por supuesto, debo lograr márgenes brutos por encima del 80%, lo que significa 5 veces el costo de los bienes que me cuestan $100 al mes. El mínimo que cobraré son 500. Y así eso también te hace pensar en los negocios de manera diferente, lo cual no es necesariamente cuánto puedo cobrar, sino cómo puedo proporcionar valor y que me cueste lo menos posible. Cómo puedo ser lo más eficiente posible. Y si piensas en lo que hace la tecnología con el tiempo, es que la tecnología toma algo valioso y reduce el costo de entregarlo. Y así es como sucede que muchas personas pueden tener acceso a cosas que antes eran solo para los ricos, pero ahora se vuelven para el hombre común porque el costo disminuye como resultado de la tecnología. Y así la tecnología tal como la vemos, podemos crear tecnología, pero también puedes tenerla. Avance solo a través del proceso en tu propio negocio. Claro. Y ahí es donde especializarse y ser muy específico sobre el avatar se vuelve importante, especialmente cuando estás comenzando, porque entonces puedes convertir el servicio en un producto. Porque si estás haciendo todo a medida, que es lo que la mayoría de las personas hacen cuando están empezando, se vuelve realmente difícil volverse eficiente. Tienes muy poco margen. O tienes que cobrar tarifas enormes, lo cual la mayoría de la gente tiene miedo de hacer. Y entonces el reverso de la moneda es que si hago lo mismo una y otra vez, me volveré mejor y más eficiente en ello.
y sabré cómo hacerlo más rápido y más barato. Y específicamente, elijo este tipo de cliente para poder tener más margen, porque hay millones incluso de este tipo específico de avatar. Y luego, a partir de ahí, puedo tomar el margen bruto, el dinero extra que tengo, y puedo contratar a las mejores personas. Puedo invertir en marketing, pero cuando tienes tan poco margen para trabajar, es muy difícil ganar dinero. Sí, es tan difícil crecer. Eso es interesante. ¿Crees que va a ser más fácil o más difícil hacerse rico y comenzar negocios en los próximos años? Con todo lo que ha pasado en los últimos años y hacia dónde se dirige toda esta gran agenda 2030, con todas estas cosas diferentes que están sucediendo, la guerra y todo eso, podría haber otra pandemia o lo que sea. ¿Crees que será más fácil o más difícil ganar dinero? Creo que la tecnología, en general, facilita las cosas para la mayoría de las personas. Quiero decir, porque al final del día, solo ha aumentado el acceso para más personas. Y por eso creo... Para llegar a más personas en cualquier momento. Sí. Si solo usara la historia como guía, los negocios se han vuelto más fáciles para emprender, más competitivo y más fácil de entrar. Y creo que lo que sucede es que el escenario se hace más grande. Así que tienes más gladiadores, es más competitivo, pero más personas pueden entrar. Pero para el mundo en general, cuantas más personas tienes luchando para hacer productos y servicios increíbles son mejores para la sociedad. Sí. Productos y servicios increíbles, cuando mejores sean para la sociedad, mejor. Pero el efecto es que en un sistema capitalista, el ganador se lleva todo. Para la mayoría, para muchos, no todos, pero para muchas empresas, y por la naturaleza de ello, eso crea desorden social. Pero la cosa es que todavía es el mejor sistema que tenemos. No tenemos un sistema perfecto. Porque los otros sistemas eliminan el incentivo y la motivación humana. Correcto. Sí, incluso el sesgo de supervivencia. Cada MLM en el mundo existe por el hecho de que hay un tipo que gana $500,000 al mes vendiendo batidos. Y los otros 5 millones de productores de batidos piensan que algún día podría llegar allí, sí. Sí, es solo sesgo de supervivencia. Pero por eso funciona toda la máquina capitalista. Así que creo que están descubriendo algún tipo de manera creativa. Me gusta poner esto en mi canal de YouTube, pero me agrada la idea de tener un impuesto de sucesiones del 100%. Pensé que era como bajar los impuestos sobre la renta y todo eso. Pero la cosa que crea el conglomerado en la cima es que, digamos, si yo tengo $100,000 millones, eso es todo. Eso es interesante. Y si tengo $100,000 millones, probablemente soy bastante bueno manejándolos. Así que digamos que gano un 15%. ¿Lo estás sosteniendo? Sí. Aún Sí, no lo estás digamos usando. que gano un 15% en mis activos. Así que gano $15,000 millones con mis activos. Es muy difícil para cualquiera lograr eso en una vida. Y ese podría ser mi hijo que gana 15 y al año siguiente gana 20. Entonces el efecto acumulativo de la riqueza a lo largo de generaciones es donde creo que se vuelve loco. Pero si hubiera un impuesto al 100% sobre la herencia, porque esto está alineado con mi creencia de que todo desaparece de todos modos. Así que esta es obviamente mi opinión. Pero básicamente se trata de reducir dramáticamente los impuestos sobre la renta. Creo que los impuestos sobre la renta deberían ser lo más cercanos a cero posible. Y luego aumentar los impuestos sobre las ganancias de capital. Porque eso realmente solo afectará a los ricos si verdaderamente lo piensas, ¿verdad? Impresionante. Si ganas en tus activos, eso es lo que tiene un apalancamiento infinito con el tiempo. Así que si intercambias lo más caro por tu dinero, entonces siento que deberías pagar menos impuestos. Claro. Como un extraño experimento mental. ¿Qué crees que pasaría si fuera un impuesto del 100% sobre la muerte? Creo que los multimillonarios se volverían mucho más generosos. Y a medida que se acercan al final, saben que no pueden conservarlo. Y también creo que cambiaría la forma en que se juega el juego. Porque esta es la analogía que me gusta. No la he escuchado en ningún otro lugar. Creo que es mía. Pero si imaginaras la vida como un juego de póker, todo el mundo crece, pueden tener 18 años, pueden ir al casino, obtienen una ficha, o 21, la edad que sea. Y luego obtienen una ficha, se sientan en la mesa y les reparten cartas. Hay otros jugadores alrededor de la mesa. Y dependiendo de las cartas que te reparten y la habilidad que tienes, comienzas a acumular fichas. Y la diferencia entre este casino ficticio y el casino de la vida es que en el mundo real puedes acumular fichas, las canjeas. Tienes un gran fajo de dinero y sales por la puerta. Pero en el casino de la vida, cuando la muerte te toca y te dice que es hora, tienes que levantarte de la mesa, pero tus fichas se quedan en la mesa. Y las empujan al centro para que sean repartidas por todos los demás y sigan jugándose. Y ahí es cuando te das cuenta de que era un juego falso con reglas que nunca importaron desde el principio. Y entonces compré este terreno en Austin. Era como un lote grande, realmente bonito. Y recuerdo, pensando para mis adentros, como conseguí un terreno. Tengo un terreno. Sí, Esto conseguí un terreno. es mío. Así que esto es mío. Sí, tengo ese árbol hasta esa cosa en el horizonte. Es mío. Y luego pensé para mí mismo, bueno, el tipo antes que yo pensó lo mismo. Y el tipo antes que él pensó lo mismo. Y el tipo antes que él pensó lo mismo. Y me dije, literalmente seguimos mirando el mismo pedazo de tierra. Y simplemente ha sido reciclado. Incluso si fue de padre a hijo, o si fue de la familia, o lo que sea, el impuesto de sucesiones es para todos al 100%.
Incluso si el gobierno no lo hace, la muerte nos cobra impuestos a todos al 100%. Y luego el tiempo graba tu dinero hasta el infinito. Porque la gente dice, quiero construir un legado. Eso es solo dentro de Americana. ¿Sabes a qué me refiero? Dentro de los tiempos de América. Pero si miras 1000 años, nunca ha habido la misma superpotencia durante un periodo de 1000 años. Y así estamos, voy a dejar un legado. Digamos un antiguo dicho griego, voy a dejar un legado para mis hijos cuando puedan cambiar su moneda por tal o cual año. Y hay tantas cosas. Y he tenido experiencia real con esto porque mi tatarabuelo fue un gobernante en Irán, de donde somos. Wow. Nos echaron porque éramos leales al Shah en aquel entonces. Por eso mi padre vino a los Estados Unidos. A pesar de eso, mi tatarabuelo tenía unas 400 esposas. Era un gobernante muy, muy rico. Sí, muy, muy rico. ¿En serio? Era una época y cultura diferentes. Muy, muy rico. Era un gobernante. Todo el dinero. Todo. Todas las mujeres, todo lo demás. Literalmente un gobernante. Y no importa. Y aquí estoy. Ni siquiera tantas generaciones separado de él, ¿verdad? Incluso eso. No lo tienes Sí, todo. correcto. Yo tampoco y entonces, lo tengo. como la idea es de que, de alguna manera, porque el deseo de dejar un legado es el deseo de engañar a la muerte. Es de donde proviene. Es como que no queremos morir, queremos durar para siempre. Queremos hacer algo que sea impermanente. Y así nos engañamos a nosotros mismos pensando que los elogios, el éxito material y los libros que escribimos, lo que sea, van a durar para siempre. Y probablemente no lo hagan. Entonces, quiero decir, el sol va a desaparecer en algún momento. Cierto. Si no hacemos nada antes de eso, al menos eso va a suceder. Así que, si ese es el resultado inevitable, creo que cambia la forma en que la gente piensa. Y creo que es cuando empiezas a cambiar. Tony Robbins habla sobre sistemas de creencias globales. Y por eso si alguien adopta una nueva creencia religiosa, todo cambia porque varían las razones por las que actúan y la forma en que creen que funciona el mundo. Creo que si implementaran un impuesto del 100% sobre las herencias, sería una forma realmente interesante de ver los efectos a largo plazo de cómo cambiaría la manera en que los jugadores participan en el juego. ¿Qué crees que pasaría si todos los multimillonarios empezaran a distribuir su riqueza más pronto? ¿O estarían igual de ansiosos por estar motivados para impulsar, construir e innovar? Sí, Para generar la riqueza, si lo supieran, tengo que regalar esto de todas formas, rápido. creo que sí lo harían. ¿Por qué? Pienso que es porque creo que voy a decir algo que puede sonar mal, pero creo que los ganadores ganan. Por quiénes son, y por eso creo que son como los chicos de ventas, y que puedes tener un incentivo o un plan de compensación. Solo quieren ganar. Pero son vendedores. Y si me pongo al teléfono, quiero vender por quien soy, no por la competencia. La competencia tiene el boleto para hacerme decir sí al trato, pero no cambiará mi actividad. Lo haré porque me encanta vender, ¿cierto? Y por eso creo que los multimillonarios llegan allí porque aman el juego. No llegas a 1 billón solo porque obviamente no lo necesitas. Dejas de necesitarlo millones y millones de años atrás, ¿cierto? Y lo haces solo porque amas el juego. Lo que sí creo es que la razón por la que me gusta esa solución es porque Elon Musk dijo esto. Pero las empresas privadas son 10 veces más eficientes en la asignación de capital en comparación con el gobierno. Así que cada dólar que gastan las empresas privadas es 10 veces más eficiente. Y es como si tuviéramos un impuesto al 100% sobre la herencia. Así que todo lo que acumules mientras estés vivo simplemente regresa. Y la cosa es que no es que regresaría al sistema a través del gobierno. Lo haría si fueras perezoso. Pero la mayoría de las personas, sabiendo que el gobierno lo iba a tomar, el vehículo menos eficiente al final de su vida, entonces comenzarían a pensar en cómo puedo asignar este dinero de manera eficiente. Y así creo que lo que sucedería es que crearías mucho más ingenio e innovación en torno a la empresa social antes de que Resolviendo problemas. sabiendo que la riqueza eventualmente desaparecería. Así que es más como si hubiera este límite que nadie quiere alcanzar. Y así creo que lo que pasó es que cambiarían su comportamiento antes de llegar al límite. No creo que mucha gente simplemente entregaría su billón al gobierno. Tenían Creo que solo hacerlo. saber que tendrían que hacerlo Incítalos los desencadenaría. Sí. Eso sería los 12 centavos de Alex del mundo, que obviamente es diferente. Acabas de tener una gran salida, ¿verdad? El año pasado. ¿De cuánto fue? ¿Cuánto? Fueron 46.7. Eran 46.6. 46 millones. Entonces, cuando eso entra en tu cuenta, ¿qué esperabas que sucediera? ¿Qué sucedió? ¿Y qué puedes enseñar a otras personas sobre lo que deberían esperar que suceda cuando tienen una gran salida? Entonces diré que no sentí el dinero. Sentí la pérdida de flujo de efectivo porque me había medido por flujo de efectivo Ahora no tienes desde ninguno. entonces. Tienes una gran cantidad, Sí, pero luego no ellos entra dinero llegan cada todos mes. los meses. Así que en Bueno, realidad me interesante. sentí, y probablemente todavía me sienta más pobre ahora que antes de la salida. Eso es interesante Eso es porque interesante. el flujo de caja está disminuyendo. Ahora sé que Acquisition.com va a ser, creo, significativamente más grande que esas empresas. Pero mientras tanto, definitivamente no me sentí mejor después de eso. Estoy feliz de haberlo hecho porque creo que estoy en el vehículo correcto haciendo lo que estamos haciendo ahora. Haciendo los libros, haciendo los canales de YouTube. Todas las redes sociales son ellas, pero el flujo de efectivo es lo que sentí.
Y como había recibido dividendos toda mi vida, la cantidad de dinero que obtuvimos fue más o menos lo que ya teníamos de todos modos. Así que no fue algo que cambiara la vida. No cambió en absoluto cómo vivía. Para nada. No pensamos, ¿qué vas a comprar? Yo estaba, bueno, podría. Soy feliz. Sí, podría comprar Ya 100 estoy Lambos feliz. antes de la venta. ¿Sabes a lo ¿Sabes que a qué me me refiero? refiero? Eso no fue bueno. Y nunca los compré. Nunca lo Sí. hice. Porque no obtengo mucho de eso. ¿Qué más fue diferente? Perder al equipo es difícil, sí. Porque cuando vendes una empresa, vendes a la gente. Como que eso es algo de lo que la gente está hablará. hablando de eso Cuando porque suena mal. vendes el organismo. Vendes el sistema, las personas, los procesos, Proceso. todo. 100%. 100%. Así que fue difícil porque definitivamente hay momentos ahora que estamos construyendo Acquisition.com en los que pienso, ojalá tuviera a tal o cual persona. Ya le enseñas a esta persona todo. Tengo que hacerlo otra vez. Pero también hay un cierto nivel de belleza en eso porque ahora que estoy en Acquisition.com, tengo una apreciación diferente por lo que estoy haciendo. Porque cada vez que he comenzado algo, ha sido desde un lugar de carencia. Ha sido como, bueno, esto es lo que no me va a aburrir. Los gimnasios eran todo sobre eso y luego lo perdí todo. Así que la segunda vez fue sobre eso otra vez. Esta vez no voy a empezar así. Y sé cómo era antes de que vendiéramos las empresas el año pasado. Básicamente pasé 12 meses sin hacer nada, porque no era necesario en el negocio. Realmente funcionaba solo. Y tenía mucho. Fue muy deprimente. ¿Qué ocurre si no tenemos un propósito? Te digo, encuentra uno. Sí. O sea, para mí, Pero estás en un estado deprimido. Estabas emocionalmente, mentalmente como, ¿qué estoy haciendo todos los días? exactamente, Hace no tanto tengo que nada no voy que al ver con gimnasio. eso. Correcto. Espera, Sal a cenar y di, ¿qué más vas a hacer? puedo comer la comida que quiera. Puedo viajar. ¿Ahora qué? Después de 3 meses de eso, Son 12. tienes que tener alguna misión, algún propósito. Incluso si tienes el dinero, tu seguridad, tienes todo. Seguridad, pero no estabas satisfecho. 100%. Y así fueron 12 meses seguidos. Y fue porque estábamos pasando por un proceso de venta. Así que no se pueden comenzar nuevas iniciativas porque estoy en medio de una venta. Y no quieres hacer contrataciones masivas nuevas. Y básicamente solo tienes que mantenerte. Solo tengo que- Y todo el tiempo te preguntas, espero que este trato pase. Porque si no lo hace, entonces solo perdiste un Dios. año sin hacer nada. Y luego podrías tener que hacerlo de nuevo. Así que fue súper. Fue uno de los años más emocionalmente agotadores de mi vida porque estás pensando, no va a suceder. El trato está sobre la mesa. El trato está fuera de la mesa. Como si todo este drama estuviera ocurriendo constantemente. Y también en una de las cosas que me molestaba y no me gustaba era, tan pronto como tomé la decisión de vender o que iba a considerar la idea de vender. Y este fue un error que cometí. Todo se convirtió en satisfacer a un señor ficticio supremo de gustos similares. ¿Qué pensarán de esta decisión? ¿Cómo lo valorarán? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Cualquier comprador, cualquier capital privado que fuera a comprar la empresa. Yo estaba pensando, ¿cómo van a ver esto? ¿Lo van a valorar? ¿O esto es un desperdicio? Y entonces lo que pasó fue que empecé a hacer del comprador de capital privado mi cliente. Y eso fue un error. Así que creo que al final del día, y lo que pasó fue, curiosamente, empezamos el proceso de ventas porque mi esposa y yo estábamos agotados. Estábamos muy cansados. Habíamos estado en gimnasios durante casi 10 años en ese momento. No quiero decir que eso no es algo bueno, pero estábamos listos. Curso Pero para de poder Google, venderlo ¿verdad? y convertirlo en un negocio vendible, tuvimos que arreglar todas las cosas que estaban Entonces mal con estamos dándole, ellos. ¿verdad? Y así nos tomamos un año antes, el año. Así que son como ¿Eso fue 2 qué? años. 2020? Exactamente. Exactamente, sí. Tomó 2 años, básicamente un año para arreglar todo y luego uno para venderlo. Pero lo que pasa es que es como cuando tienes una casa que arreglas antes de estar listo para venderla. Para cuando estás a punto de venderla, piensas, me encanta esta casa. Esto Acabo es de solucionar increíble. todos los problemas. Ahora Tengo más flujo de caja, es más Es eficiente. más, Tengo fue mis otra equipos vez una funcionando. experiencia Sí, muy mental donde exactamente. pensé, bueno, tal vez debería mantenerlo como un activo que solo genera flujo de efectivo. Tío Warren nunca vende nada. Vender es lo que te hace rico. Mantener es lo que te hace adinerado. Tengo todas estas cosas en el fondo de mi mente, pero creo que en última instancia, creo que no importa lo que hubiéramos hecho, estaríamos bien, pero creo que para mí ahora mismo, la probabilidad de que la elección, si tuviera 2 realidades alternas que no tengo que planear, pienso que la elección finalmente tendrá más impacto para más personas. No tendría la atención para hacer Acquisition.com y las cosas de medios que estamos haciendo ahora. No estaría aquí. Me Estaría concentraré en enfocado tus el gimnasios. gimnasio. Sí. Exactamente sobre esas empresas que estaban Sí. en esa cartera. Y Acquisition.com seguiría siendo algo secundario, pero probablemente no sería lo principal, mientras que ahora es el 100% de mi atención, y las empresas lo están haciendo increíblemente. Y me siento renovado. Si puedes vender e influir a todas esas personas, puedes utilizar esa misma habilidad y enfocarte hacia tu equipo. Fue un cambio de creencia para mí. Pensé, ella tiene toda la razón.
Y en cuanto al punto que mencionabas antes, liderar es vender e influir, mucho se reduce a ser capaz de mover a la gente y comunicar claramente lo que quieres.